Te levantas cada día, trabajas para pagar las deudas, mejorar la vida de tus hijos, o tal vez para amasar capital, generar un legado corporativo. O tal vez estudias para conseguir un papelucho que te dé aval social y competitivo en el mercado. O tal vez te rompes el cráneo ideando un producto novedoso que será un éxito del mercado capitalista. Llenas tu vida de intrascendentes placeres e indulgencias. No puedes esperar a que finalice el día para desparramarte sobre el sofá, atiborrarte de comida chatarra e idiotizarte frente a la señal televisiva de la caja de control mental. Eres partícipe de tu propia destrucción y la de tus seres queridos. Si quieres seguir malgastando la chispa divina que te ha sido otorgada, adelante, te está esperando la caja idiotizadora con juegos de pelota y telenovelas. O dale, desperdicia tu valor jugando estúpidos videojueguitos o viviendo por los papelitos verdes, luchando por pertenecer a una burguesía o para acoginar el nido del puñado de individuos que consideras tu familia. O incluso viendo las noticias locales para solo insultar y quejarte desde tu cómodo sofá, con la idea de que todos los conflictos se deben a un modelo político errado o a autoridades corruptas, sin jamás preguntarte las verdaderas y milenarias causas de los problemas. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. La cultura es un esbirro de la maldad, es un brazo ejecutor de la autoridad, que a su vez es antinatural, es maldad. No existe autoridad natural alguna de un ser sobre otro. Es una ilusión impuesta por los dominadores esclavistas. Es control mental que emplea violencia, la ley y la cultura como sus herramientas. La cultura nos sume en ignorancia, en un estado de sonámbulo, de manada, de ansiedad por pertenecer a un grupo social, por eliminar todo cuestionamiento y juicio moral. La manada es fácil de mantener dócil, pues ha sido amaestrada para coartar sus mismas libertades. Así como la religión instaura la culpa y la fe ciega como virtudes, la cultura instaura el sometimiento, el obedecer la ley como virtud, la aceptación de un sistema sin cuestionarlo, hacer un zombie modelo. El culto del dominio, el culto del sol negro, nos quiere confundidos. Quiere que ignoremos nuestra esclavitud. Nos quiere clamando por leyes, por autoridades y controladores. Los esclavizadores utilizan la falsa autoridad, la cultura y la ofuscación como métodos fundamentales de control mental. Ofuscar quiere decir ensombrecer los conceptos y asociar referentes erróneos al lenguaje y al conocimiento. La realidad trasciende nuestra expresión, pero describimos y constituimos nuestro entendimiento de la realidad mediante la palabra. Configuramos nuestro pensamiento con palabras. Si desconocemos su significado o asignamos arbitrariedades conceptuales a estos bloques fundacionales, cimientos de lo que construimos, la edificación se vendrá abajo. El lenguaje es una construcción egoica. Sin embargo,
fue creado con propósitos nobles y es una herramienta para expresarnos. Las palabras de los idiomas contemporáneos fueron engendradas hace cientos y miles de años con determinados significados. Muchas veces mutan, cambian ese significado inicial. Si permitimos que las palabras muten sin conciencia, edificamos una torre de Babel eterna. En ciertos casos, esta mutación no es algo que simplemente sucede. Ingenieros sociales oscuros se valen de la ofuscación para alterar definiciones con fines ulteriores. Paulatinamente, logran que algo que originalmente quería decir un término o concepto se ensombrezca, y así cunde la confusión. Posteriormente, la definición es incluso cambiada en un texto como el de la Real Academia y respetado cual dogma incuestionable. Por esto, es importante tener presente la raíz etimológica de ciertos términos importantes para mantener claridad conceptual. Vamos a analizar unos pocos ejemplos de ofuscación. Te invito a que pienses o apuntes la primera palabra que asocias con los siguientes conceptos. Libertad, esotérico, normal, anarquía, ocultismo. ¿Qué es libertad? La respuesta típica: hacer lo que quiero, cuando quiero. La libertad es el valor absoluto del ser. Es la propiedad esencial de la elección objetiva del ser sapiente entre lo correcto e incorrecto. Propiedad del ejercicio de la conciencia. Los animales son inherentemente libres, porque son inherentemente morales. El ser sapiente solo es libre al ejercer moralidad. Una particularidad de esta palabra es que viene del latín libertatem, que quiere decir libertad, y el adjetivo del hombre libre es liber, que a la vez quiere decir libro. Una muy certera asociación. Libro igual libertad. La ignorancia y la libertad son antítesis. Si elegimos la ignorancia, renunciamos a la libertad. En otras palabras, no se puede ser un ignorante libre. ¿Qué es esotérico? La respuesta típica: adivinación, brujería y engaños, ausencia de ciencia. Esotérico viene del griego esotéricos, compuesto del prefijo eso, que quiere decir interno, y teros, del mismo origen que el contrastivo. El esoterismo es aquello concerniente a lo interno, versus el exoterismo, que quiere decir externo. La religión institucionalizada, lamentablemente, pudre la mente del hombre con aspectos exotéricos, superficialidad, historias fantásticas, rituales dogmáticos, y le niega el trasfondo simbólico, el significado esotérico. ¿Qué es normal? La respuesta típica: común, correcto. Normal viene del latín normalis. Quiere decir hecho de acuerdo a un molde, suscrito a una norma, a una escuadra. Lo normal no es lo correcto. La suscripción a normas no quiere decir moralidad. Las normas o leyes son engendros fraguados por los gobernantes y la cultura. Ser normal es ser fiel al molde, mismo que tiende a ser un molde de esclavos. Ser normal
es seguir a la manada. ¿Qué es anarquía? La respuesta indefectible: caos. Se compone etimológicamente del prefijo an, que quiere decir negación, más arcos, arcon, que quiere decir gobernante. Simono quiere decir uno. La monarquía quiere decir un gobernante. Anarquía quiere decir sin gobernante. No tiene cosa alguna que ver con el caos. Los dominadores buscan que asociemos nuestra soberanía con el caos, que aceptemos la autoridad externa como el orden. En otras palabras, anarquía igual libertad. El anarquista no es violento ni caótico, ni un drogadicto vandálico. Es un ser despierto que reconoce la verdad de que no existe la autoridad de un ser sobre otro, y de que el verdadero orden solo puede emerger de esta verdad. ¿Qué es ocultismo? Inevitablemente, la respuesta mayoritaria es maldad. Ocultismo viene del latín oculto y quiere decir escondido. El ocultismo no es maldad, es conocimiento oculto. Eso es todo. Y resulta que comprende el conocimiento más importante y más escondido de la humanidad, el más negado al bípedo rasurado. Conocimiento del ser, esotérico, del micro y macrocosmos, de las verdades universales, de las verdades absolutas. Precisamente lo que el culto oscuro no quiere que sepamos. Ojos que no ven, corazón que no siente. La ignorancia es el padre del miedo, destructora de la conciencia. La ignorancia no nos exime de culpa, es una circunstancia voluntaria. La nesciencia es el desconocimiento por circunstancias fuera del alcance del ser. Por ejemplo, un bebé es nesciente, no es ignorante. La mayoría de bípedos somos ignorantes. Ignoramos, es decir, rechazamos el conocimiento voluntariamente. Conocimiento que por lo general tenemos a nuestra disposición solo a un clic de distancia. La ignorancia y la libertad son antítesis. Somos libres para elegir la ignorancia, pero al hacerlo, perdemos la libertad. Es decir, somos libres para elegir la esclavitud. El pecado original. Venimos al mundo con falla de fábrica. Somos malos por naturaleza. Nacemos con el gen del mal. Esta es una de las más grandes blasfemias que nos han hecho tragar. Un concepto ofuscado y envenenado. Menos del 1% de la población nace con un defecto real, congénito, en su sistema límbico, presentando síntomas de psicopatía en primer grado, con la inhabilidad de sentir empatía. Todo el resto de psicópatas en segundo grado, que somos abundantes, somos fruto del medio, de la cultura podrida, de la mala crianza. Somos seres epigenéticos, es decir, respondemos a estímulos externos. Nuestros genes no tienen cosa alguna que ver. Son solo bancos o códigos de información que se activan o desactivan de acuerdo a señales conscientes o inconscientes. Nacemos con instintos de supervivencia y convivencia y nos adaptamos
a medios colaborativos. El hijo de un pastor religioso, criado en una prisión, es muy probable que crezca para ser una manzana podrida. A la vez, el hijo de un genocida, criado en una familia con moral, puede ser un individuo de bien. Imaginemos un experimento social. Dejar a un grupo de infantes en una isla sin más humanos, niños muy jóvenes, aún no pervertidos por la podredumbre del medio, bebés, claro, suponiendo que los bípedos rasurados fuésemos capaces de sobrevivir por nuestros medios en los primeros años de vida. Regresemos varios años después y descubramos la valiosa lección que nos darían: una comunidad de progreso, de seres que conocen su valor y el valor de sus semejantes, que practican la cooperación versus la competencia. La competencia no es sana, no es favorable, no catapulta el progreso, más bien nos hunde en el egoísmo. La cooperación sí catapulta la verdadera evolución. La naturaleza del bípedo rasurado dormido es la de un animal mecanístico, programable. Ya que la mayoría estamos dormidos, estamos conscientes menos de un 5% del tiempo. El 95% solo corre el subconsciente. Un número de comandos egoicos programados como en un CPU. Si corremos un programa nefasto en nuestra casetera cerebral, vamos a manifestar caos. Y sucede que los programas que tenemos corriendo en nuestras caseteras son diseñados por ingenieros sociales oscuros. La avaricia, la envidia, el odio, no están en nuestros genes, están en el ego y están en la cultura. No somos enseñados a ser pensadores, sino reflectores de la cultura. Enseñemos a nuestros niños a ser pensadores. La sensación de persecución, el miedo a las bestias más peligrosas, los depredadores urbanos, es algo que el culto oscuro utiliza para esclavizar. La explotación de los miedos primarios. De esta manera, se vale de la autoridad ejecutada a través de la violencia, de las fuerzas del caos, los controladores, los seres que solo obedecen, para atrapar y mantener a las bestias alejadas de los zombies, indefensos e ignorantes. La mayoría de gente no nace mala, pero tampoco es buena. Simplemente no tiene la intención de hacer daño a otros, al menos conscientemente. Estamos dormidos, somos mecanísticos, egoicos, ignorantes, apáticos y cobardes. Pero la mayoría, con grados de psicopatía ordinarios, no tenemos la intención de hacer daño a otros. Nos han lavado el cerebro con la idea de que todos están podridos, de que debemos cuidarnos de todos, y en especial de que necesitamos más control, controladores que nos protejan, las fuerzas del caos y de autoridad externa al ser. Esta ofuscación de la naturaleza humana es una técnica de control mental que tiene a Sapiens bajo el yugo del miedo. Trastorna al bípedo rasurado, llevándolo a actuar en base a este miedo, es decir, en un modo de supervivencia, buscando ventaja, aprovechándose de otros, velando por sus intereses egoicos, por sobre todo. Los bípedos rasurados estamos dormidos. Al estar dormida nuestra esencia, no sabemos quiénes somos y somos presa fácil del miedo y del falso ser.
el falso ser, es del ego. Pero ser egoicos no es nuestra naturaleza. Es por esto que todo ser con algún mínimo de conciencia reconoce que algo está mal en el mundo. Otro punto envenenado de la naturaleza humana es que el sapiens promedio es tonto, no es capaz de entender el universo. Eso es falso. Somos capaces de entender el universo. Recordemos, las verdades que más importan son simples, no lindas, no fáciles, no sencillas, simples. Cuestionemos todo. La construcción tridimensional en la que habitamos está repleta de ilusión, manipulación y ofuscación. Somos seres de luz. Nuestra crianza y, mucho más importante, nuestra determinación conciencial o voluntad divina gradúan esta luminosidad.